Incluyen también, antes de las actividades, una serie de textos seleccionados por el autor que pretenden ayudar al lector a comprender mejor el tema expuesto y a profundizar en algunos aspectos que son considerados como más interesantes. Como todo buen manual académico, una bibliografía general ofrece en las páginas finales obras de referencia que pueden ser consultadas para profundizar en la cuestión moral, ya sea general o ya sea la moral específica. Que hemos dicho, la moral de la vida, la moral sexual y la moral social. Y como corolario de la clara intencionalidad pedagógica de esta obra que presentamos, también al final el autor ofrece un anexo que contiene una propuesta metodológica concreta con un modelo de evaluación y los instrumentos para llevarla a cabo, tanto para los alumnos presenciales como para aquellos que podrían realizar su estudio a distancia. Y concluyo. Quien lea estas páginas podrá comprender mejor que el quehacer moral cristiano es siempre una respuesta a la fe, una consecuencia de ese encuentro con Jesucristo. Este es sin duda el dato primero y previo, pero que lleva necesariamente a la pregunta moral, a esa pregunta que hacían los que oyeron la primera predicación, la predicación de Pedro el día de Pentecostés. ¿Qué tenemos que hacer para salvarnos? ¿Qué tenemos que hacer? La estructura de la tercera parte, la moral especial, recordará al lector, al estudiante, que las tablas de la alianza, las 10 palabras o mandamientos, son puntos necesarios de referencia en el quehacer moral y que en el fondo se corresponden con esa ley natural que está escrita en lo más profundo del corazón humano. Para el cristiano ese quehacer se resume en el seguimiento de Jesús, no tanto en su mera imitación, ya que Él no ha venido a abolir la ley antigua, sino a interiorizarla y a darle plenitud, como dice también en el Evangelio de San Mateo. También las páginas de este libro demuestran que los conflictos entre ley y libertad, entre verdad y conciencia, realidades desequilibradas actualmente, como hemos dicho, deben de plantearse desde la existencia no de una antinomia excluyente, sino desde una complementariedad. La ley moral no debe entenderse como una norma heterónoma que socava y encorseta la libertad y la conciencia humanas. Antes, al contrario, la realización verdadera de la libertad humana y cristiana se realiza en concordancia con la ley que marca la verdad y el auténtico bien del ser humano. También podremos recordar cómo el ser humano puede percibir dentro de sí la existencia de unas inclinaciones que le llevan a afirmar y a conocer dónde está el bien moral y cuál es. En el corazón del ser humano está grabada una ley interior que resuena en su conciencia y que le indica las exigencias éticas que debe realizar. Y para finalizar ya quisiera evocar un contraste. Como he dicho antes, el final del encuentro entre Jesús y el joven rico es un final triste. Dice San Mateo que el joven se alejó apesadumbrado, triste, porque era muy rico. Frente a la tristeza que genera el no descubrir que Dios es el único absoluto del ser humano, su sola y auténtica riqueza, está la alegría de descubrir el Evangelio, la buena noticia de Jesús. En el inicio de la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, el Papa Francisco afirma: la alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por Él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría. Yo estoy seguro que quienes se acerquen a estas páginas descubrirán una doble alegría. La alegría que nace de seguir a Jesús, de saber que Él, que es la verdad, nos hace auténtica y realmente libres, y la alegría que surge de saber que los fondos obtenidos por la venta de este libro irán destinados a Caritas Diocesana, experimentando así quien contribuya con la adquisición del libro cuánta verdad hay encerrada en ese logion, es decir, en esa palabra de Jesús que no fue luego reflejada en los 4 evangelios, ninguno de los 4 evangelios, pero que recoge San Pablo en su discurso a los presbíteros de Mileto, en Hechos de los Apóstoles 20:35. Ese logion de Jesús que dice, como decía el Señor Jesús, hay más felicidad en dar que en recibir. Pues que sepamos que esa felicidad que seguro que Manolo, con el esfuerzo que impone y que implica siempre escribir un libro
ha tenido haciéndolo y destinándolo para que con los fondos de su venta se empleen para Cáritas, tan necesitada de fondos con los recortes que se producen desde los organismos oficiales, pues ya también la alegría que experimente el mayor número de personas a los que llegue pues ese revolucionario mensaje de la moral cristiana que incluye la creación de una sociedad donde la gratuidad, donde una auténtica solidaridad se puede plasmar, por ejemplo, en la adquisición de un libro que puede ayudar pues a muchas personas que están necesitadas. Y sin más le paso la palabra al autor. Bueno, pues lo primero es agradeceros a vosotros tres estas palabras y esta presentación que habéis hecho en un día especialmente importante para mí. No sé cómo agradecerlo. En segundo lugar, a cada uno de los que esta tarde estáis por aquí. Como decía Fran al principio, yo tengo eso de también un poco por el afán pedagógico, de decir, bueno, vamos a ver qué es lo que, por lo menos que tengamos todos claros las partes en las que yo voy a intentar presentar, ¿no? Yo voy a traer también, por no cambiar, 3 apartados, y os anticipo, ¿no? Un primer apartado que os voy a contar un poquitín, intimidades. Cuando Fran y yo en su momento estuvimos hablando, dijimos, para no repetirnos, pues que él se quedara en las cuestiones más de tipo objetivo, si queréis, lo más material, y yo pues de alguna forma os comentara a los que estáis esta tarde aquí, pues la parte que, bueno, algo sabe Fran, pero que sobre todo he vivido yo. Y entonces es algo más subjetivo y, si queréis, más personal e íntimo. Muy íntimo, por lo menos para mí. Primera parte. Segunda parte, sin duda alguna, quisiera, aunque él ya ha presentado la estructura general, cuáles serían las claves por las cuales este libro, bueno, pues las claves que mueven el libro que esta tarde nos ha reunido aquí. Y finalmente, pues unas palabras de agradecimiento a las personas concretas. Vamos a la primera parte, que es la de las intimidades, ¿no? Por aquello darle más emoción a la cosa, que siempre el tema de la intimidad, de lo subjetivo, de lo personal, como que parece, ¿no? La primera es simplemente el hecho de estar aquí. Yo, cuando en su momento estuve hablando tanto con Rafael como con Fran, yo les dije, mira, yo quiero presentarnos en la casa de la iglesia de Úbeda. Yo quiero, simplemente. Y diréis vosotros, ¿y por qué? Bueno, algunos de los que están aquí sí lo saben. Algunos sí lo saben. Muchos lo saben. Realmente este libro ha surgido fundamentalmente por las clases que durante 3 años yo he estado aquí con ellos, con ellas, en las que los jueves por la noche, después de trabajar, vosotros, yo, nos juntábamos aquí para básicamente hablar, y hablar de cosas que para nosotros eran importantes. Yo ciertamente que intentaba pinchar, como sabéis que me gusta, y yo en eso pues pedagógicamente me gusta, y yo ya llega un momento en el que ya hasta disfruto, ¿no? De vez en cuando me trae algún problema, dicho sea de paso. Pero bueno, nos juntábamos aquí, estábamos 1 hora y media, a veces casi 2 horas, que ya teníamos que deciros, vamos, que vuestras mujeres, que vuestros maridos, que vuestros hijos, que mis mujeres, que mis niñas estarán diciendo que ya está bien, que es muy tarde. Y además siempre lo hacíamos en los meses de invierno para darle más emoción, aunque luego siempre llegaba el verano, que también le daba su emoción. Bueno, las cosas, y con las ventanas abiertas, que hacía que la gente que pasaba por allí se quedara escuchando, a ver qué están diciendo estos aquí. Yo tenía especial ganas, yo tenía especial ilusión, yo tenía especial emoción, si queréis, afecto, porque en el espacio donde habitualmente, en un aula que tenemos ahí al ladito, que me han pasado algún que otro frío y algún que otro calor, pues que esto ha surgido allí, y lo saben ellos, lo sabéis vosotros, algunos de los amigos, hermanos que habéis estado
y que estáis esta tarde aquí. Bueno, esa es la primera intimidad. Pero ahora vamos a más intimidades, claro. Vamos a ver, la segunda intimidad para mí es una intimidad, si queréis, muy difícil. La segunda intimidad es cuando yo escribía esto, que lo he escrito durante años y gracias a la ayuda y a la participación y a las preguntas y a las dudas y a los aplausos que de vez en cuando había también, a veces no físicamente, pero sí con los ojos, que a veces son más importantes que las manos, me confirmaban en que lo que estábamos haciendo estaba bien. La segunda intimidad que os quería decir es una pregunta que yo en los últimos años, no os digo 2 años, digo 3 años, cuando se estaba fraguando todo esto, yo me preguntaba a mí mismo, ¿qué hace un chico como tú escribiendo estas cosas? Os lo digo con franqueza. ¿Qué hace un sujeto como yo dando, perdonad, lo voy a decir aunque lo voy a retirar, lecciones de moral? Los años pasan. Y conforme yo voy pasando años, por suerte y gracias a Dios, cada vez me doy cuenta de algo que, bueno, que los mayores del lugar, que aquí hay algunos, casi seguro que lo tienen, ¿no? Que cada vez uno no solamente es más débil físicamente, sino que se va reconociendo como más débil en todos los sentidos, intelectualmente, emocionalmente, moralmente. A mí me resultó muy difícil decidir, ya llegó un momento en el que digo, esto voy para adelante, ¿no? Pero el decidir, fundamentalmente en estos 2 últimos años, decidir escribir una cosa de este tipo y además hacerla público, porque básicamente mucho estaba ya hecho, ¿no? Pero a mí me costaba especial trabajo, porque yo cada vez me reconozco, no solamente, y además lo digo de verdad, no lo digo solamente de palabra, ¿no?, de cabeza, sino lo digo también de corazón. Cada vez me reconozco, digo la palabra dentro de un contexto teológico, más pecador, si queréis, cada vez más débil, cada vez más contradictorio, cada vez más, oh Dios, cuánto me gustaría y al final no. No sé si me entendéis, ¿no? Algunos seguro que me entienden. Iba a decir, los más viejos del lugar. Recuerdo, ya para utilizar un poco... Bueno, un poco, no mucho, el Evangelio. ¿Acordáis cuando en uno de las escenas del Evangelio le presentaron a Jesús a una mujer adúltera? Y ya, pues venga vamos aquí a la faena, vamos a las piedras, que esta mujer vamos a tener ya. Y Jesús escribía en la arena, ¿no? Parecía un poco como si estaba un poco ausente de lo que estaba apareciendo, ¿no? Hasta que en un determinado momento dijo él, bueno, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Lo llamativo no es eso, que también, ¿no? Lo llamativo, según el evangelista, es que empezaron a irse empezando por los más viejos. Y yo me recuerdo mucho de eso, yo lo digo con intimidad, cuando yo era más joven, que yo lo soy, más o menos de la edad de Domingo, cuando yo era más joven, uno tenía como la prepotencia de los jóvenes, ¿vale? Como más moral, dice Castro, como más moral, ¿no? Como más prepotente, ¿no? Como más decir uno es lo suficientemente fuerte como para arrastrar carros y carretas. Con el paso de los años, ya os lo confieso también, y esto de vez en cuando lo confieso, uno se va dando cuenta, yo me voy dando cuenta, de que cada vez es más imperfecto y más débil, y que cada vez necesita más esa palabra amiga de el que le diga,
anda, vete en paz y no peques más. Por lo tanto, a mí me costó mucho trabajo escribir esto, lo digo con muchísima cabeza. No, escribirlo no tanto, escribirlo me gustó, os lo digo de verdad, me gustó, me disfrutaba. Belén, que me acompañó en los últimos años, el último año, y cuando estaba escribiendo yo esto en el verano pasado, me veía que a mí me gustaba lo que estaba escribiendo. Pero a mí no tanto me gustaba lo que estaba escribiendo, mi problema no era escribirlo, mi problema era venir esta tarde, si queréis, y ponerlo aquí delante y decir, aquí lo tenéis. Primer problema. Lo resolví. Y lo resolví no tanto por mi esfuerzo personal, sino, os lo digo también, mi formación es una formación dentro del humanismo cristiano, yo creo, como decía alguien, creo, y cada vez cuando me acercaba y me acerco al Evangelio encontraba cada vez más esas palabras de que lo importante no es que somos buenos porque cumplimos la moral o la ley, sino porque Dios nos ama, ¿no? A pesar de todo. Eso os lo digo con franqueza, me dio a mí, os lo digo con intimidad, porque ya que estamos en la parte, si queréis, íntima, ¿no? Pues eso a mí, a otro puede que no, pero a mí me dio fuerza para decir, vamos para adelante. Bueno, segunda intimidad. Vamos a la tercera intimidad. La tercera intimidad viene mucho del contexto en el que yo me he movido y todavía incluso en el contexto en el que muchas veces nosotros estamos. Parece que cuando hablamos de moral, o cuando pensamos cuál es la actividad de la Iglesia o de la sociedad en general o de la educación en general, fundamentalmente estamos especialmente influidos por el pragmatismo, a saber, por hacer cosas. Y es fundamental, por hacer acciones concretas en beneficio de los demás, desde los más cercanos hasta los más lejanos, desde los que están más necesitados a los que están más. Y a mí eso siempre me ha comido, os lo digo de verdad, me ha comido mucho, no solamente la cabeza, sino también mi vida, mi interioridad, ¿no? Yo recuerdo que muchas de las veces, los que os acerquéis al sacramento de la reconciliación, lo mismo sabéis eso de que siempre vamos con las mismas cosas. Parece como que que aquí no hay arreglo, cada uno tiene como la cabra tira al monte y hay algunas cabras que van siempre al mismo monte. Yo siempre voy al mismo monte y uno de los montes que yo voy siempre os lo digo de verdad, es que yo siempre creo que no hago las cosas hacia los más desfavorecidos como lo tendría que hacer. Los más desfavorecidos pueden ser desde mi hija más cercana, desde mis alumnos más difíciles, que los tenemos, desde las personas que están más necesitadas, que están al lado nuestro, no solamente de afecto y de cariño, sino también de necesidades físicas, materiales, contantes y sonantes, desde el vecino o la vecina que a veces, pues yo a mí siempre, siempre tengo la sensación de no hacerlo todo lo bien que yo lo podría hacer. Eso del ayudar, de tener acciones concretas de verdad para eso. En un determinado momento, allá por el mes de marzo fue, Miguel, cuando estábamos en aquel bar que fuimos a Granada a tomar, Miguel es mi cuñado, y estábamos tomando una cerveza y estábamos él y yo, esperando que viniera Belén y Lola, y estábamos hablando precisamente de esto. Recuerdo que estábamos hablando de esto, el libro, de mi preocupación, lo que da de sí una cerveza con una persona a la cual uno pues tiene la suficiente libertad como para abrirle el corazón y la mente, ¿no?
Mira, tengo esto, pero es que no sé cómo hacerlo. No sé cómo hacerlo, os lo digo de verdad, porque a veces uno lo que quiere es justamente ayudar a esa persona concreta, ¿no? Os lo digo de verdad, no es por otro motivo. Y hablando con él, me dio una luz fundamental. Lo digo así de claro. Él me dijo, dice, mira Manolo, ¿y por qué no piensas en ese tiempo, ese trabajo, esas horas de estudio, de calentamiento de cabeza, de ilusiones, porque esto también aquí hay mucho de ilusión, ¿por qué no piensas en donarlo a alguna ONG, literalmente? Era el empujón que me faltaba. Era el empujón que me faltaba. Cuando yo oigo ONG, os lo digo con franqueza, para mí ONG es Cáritas. Hay muchas, reconozco, y muchas que lo hacen muy bien, y muchas que se dejan la piel, pero bueno, cada uno tenemos por nuestra historia personal, por nuestras relaciones que a lo largo de la vida nos hemos ido teniendo, pues tenemos nuestra referencia, y yo la referencia que para mí era la de Cáritas. Y entonces, pues, a partir de ahí, y por eso esto tiene mucho que ver con Miguel, iba a decir, con la cerveza, y con aquel barecillo que nos tomamos allí. Veis que a veces todo esto lo que nos hace es justamente ayudar. Y entonces cuando pensé eso, de lo primero que le dije fue, me vino, digo, claramente sí, venga, pa'lante, Manolo, déjate de tonterías, déjate de pragmatismo y de activismo, y bueno, pues tienes esto, pues mira, ponlo al servicio de los demás, a dos niveles. Vamos al primero, y al primero es, pues, Cáritas. Yo tengo la suerte de tener pocos amigos, muchos conocidos. Pocos amigos, creo que como la mayoría de los humanos, creo, no lo sé. De hecho, en la Biblia decía algo por el estilo, ¿no? Conténtate con la amistad. Bueno, el que tiene un amigo tiene un tesoro. Bueno. Y uno de los amigos que yo tengo y siempre he tenido, y digo, cuando digo siempre es siempre, es este hombre que nos acompaña y que tiene esta musculatura tan amplia. Siempre, ya está. Nos conocimos cuando él tenía 18, 19 años, yo tenía 17, 18, nos llevamos un año nos llevamos. Hemos compartido mucho bueno, algunas cosas malas también, pero al final uno se queda. Y entonces lo primero que me vino después de la conversación con Miguel es, bueno, pues voy a hablar con Fran. Y le dije, Fran, tengo esto, quiero hacer esto, ¿me puedes dar orientación? ¿Qué te parece a ti? Y lo primero que me dijo es, pues no te preocupes, te voy a poner en contacto con Rafael. Bueno, Rafael, yo, las palabras que tengo con él desde el primer momento que tuve la ocasión de hablar con él por teléfono, siempre han sido de especial, bueno, pues, acogida y alegría. La